¿Alguna vez te has preguntado por qué el amor, ese sentimiento glorificado por poetas, películas y canciones, a menudo es la trampa que desarma a los más fuertes? ¿Por qué tantos caen de rodillas ante promesas dulces que, en el fondo, esconden grilletes invisibles? Y si te dijera que lo que llamas amor verdadero, quizá nunca fue más que una ilusión cuidadosamente cultivada para mantenerte frágil, rendido, predecible. Existe una prisión cuyos muros están hechos de caricias y cuyos grilletes se llaman carencia, y pocos logran escapar. Maquiavelo escapó. ¿Y tú? Hay un veneno que entra despacio, con una sonrisa en los labios y manos cálidas en el toque. No te destruye de inmediato. Primero te embriaga, luego te hace soñar. Y cuando finalmente crees que estás seguro, amado, comprendido, es cuando tu autonomía invisible comienza a torcerse. ¿El nombre de ese veneno? Amor idealizado. El mismo amor que tantos defienden con uñas y dientes mientras sangran por dentro sin entender por qué. La verdad, cruda e incómoda, es que el amor enseñado por las novelas, los romances baratos y los discursos populares no es más que un dispositivo de control, un truco psicológico milenario, algo que convierte a un león en cordero, a un estratega en esclavo. Y no hay nada más peligroso que amar con los ojos cerrados y el corazón expuesto. Maquiavelo lo sabía. Observaba a los hombres perderse en gestos apasionados mientras perdían reinos, fortunas y, sobre todo, el dominio sobre sí mismos. ¿Alguna vez has amado a alguien hasta el punto de olvidar quién eras? ¿Has cedido tanto que te has sentido vacío? ¿Has creído que sufrir por amor es noble, romántico, incluso espiritual? Estas son preguntas que nadie quiere responder, porque cada respuesta conlleva una confesión. Y confesar que fuimos débiles duele más que ser traicionado. Pero Maquiavelo, con su frialdad quirúrgica y claridad brutal, ya había dejado la advertencia. El amor que te vuelve vulnerable es el mismo que puede ser usado en tu contra. Mira, no hablamos de un sentimiento puro, sino de la narrativa que lo rodea. El amor, en este mundo construido con idealizaciones, se vende como redención, pero en el subsuelo de las relaciones es moneda, un juego, una arena donde gana quien entiende las reglas ocultas. Y tú, que siempre quisiste amar sinceramente, quizá nunca te diste cuenta de que estabas siendo manipulado por códigos que no escribiste. ¿Quién te enseñó a sufrir en silencio por alguien que nunca miró dentro de ti? ¿Quién te dijo que los celos son señal de amor? ¿Quién te convenció de que anularte es un gesto noble? Estas creencias no nacieron del amor, nacieron del miedo. Miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegido. Y mientras el miedo sea la base de tus emociones, serás débil. Serás arrastrado de un lado a otro por los caprichos de quien tiene menos que perder. Hay una diferencia abismal entre amar y entregarse como rehén, entre sentir y perderse, entre conexión y subyugación. Pero esas barreras se han borrado con canciones románticas, juramentos de eternidad y discursos espirituales que más castran que elevan. Es aquí donde el pensamiento de Maquiavelo se levanta como un faro, frío, directo, brutalmente honesto. Él no despreciaba el amor, solo se negaba a ser gobernado por él. ¿Y si el amor fuera solo otra forma de control? ¿Y si detrás de los besos apasionados se escondieran intenciones no reveladas que pocos se atreven a ver? La trampa no está en amar, sino en cómo te enseñaron a amar. Este video no es para quienes buscan respuestas fáciles ni para los que prefieren seguir soñando. Es para aquellos que están dispuestos a mirar bajo la superficie, a descubrir la verdad oculta que Maquiavelo nunca perdió de vista. ¿Estás listo para enfrentarla? El amor que nos debilita no llega de golpe, no se presenta como enemigo. Se infiltra en los pliegues más profundos del alma con la sutileza de un susurro y la insistencia de un eco incesante. Nos convence de que entregar el poder es un acto de valentía, que la rendición ante otro es signo de fortaleza. Pero ¿qué hay detrás de esta paradoja? ¿Acaso no es la pérdida de uno mismo la señal más clara de la derrota? ¿Maquiavelo no se engañó con estas trampas? Él sabía que quien cede su centro al amor ciego pierde la única fortaleza que realmente importa, el dominio sobre su propia mente y voluntad. Cada lágrima derramada, cada silencio incómodo en una conversación que no avanza, son señales que gritamos en el interior y que el mundo ignora.
El amor que esclaviza no viene vestido de monstruo, sino de ángel caído, de promesa dulce que encadena más que libera. Es en ese espacio entre el deseo y la realidad donde se forjan las cadenas invisibles. ¿Cuántas veces hemos aceptado menos de lo que merecemos porque tememos quedarnos solos? El miedo se convierte en la moneda con la que pagamos el precio más alto, nuestra esencia. Y sin embargo, hay una resistencia que despierta, en lo más profundo, un susurro que se niega a desaparecer. La voz que Maquiavelo escuchó y que pocos se atreven a oír. No te dejes doblegar por el espejismo del amor. Esa voz es el principio de una rebelión interna, un llamado a recuperar la soberanía perdida. Pero para escucharla, primero hay que atravesar el dolor, la desilusión, la caída. La fortaleza no nace del confort, sino del choque con el caos interno que el amor produce cuando se desvía de su camino. ¿Y qué decir del deseo? Esa llama que nos consume y nos impulsa al abismo. Es otro juego peligroso. Deseamos ser completos en otro y en ese anhelo descuidamos la integridad que nos define. La pregunta que Maquiavelo nos plantea sin decirlo es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a sacrificarte por alguien que quizá nunca tenga esa misma disposición contigo? Aquí no hay héroes, solo sobrevivientes que aprenden a distinguir la pasión que eleva de la que destruye. Y en esa línea fina se juega la diferencia entre la debilidad y el poder verdadero. En este viaje por la oscura anatomía del amor, la única verdad constante es la transformación. No hay regreso para quien se asoma al abismo con los ojos abiertos. La caída duele, pero también despierta. La trampa no es amar, sino amar sin conciencia, sin estrategia, sin la claridad que Maquiavelo nos aconseja cultivar. Porque amar sin esa lucidez es ceder el timón de la propia vida a un destino incierto, a una fuerza que no siempre vela por nuestro bienestar, sino que muchas veces nos convierte en marionetas de una ilusión cruel y persistente. El amor que se siente como una cárcel dorada no solo roba la libertad, sino que arrastra la mente hacia un laberinto donde las salidas se ocultan tras espejos de deseos contradictorios. ¿Por qué seguimos buscando en el otro aquello que no nos atrevemos a encontrar dentro de nosotros mismos? Maquiavelo observó que la ilusión más poderosa no es la de quien ama, sino la de que se abandona a ese amor sin condiciones. La rendición absoluta no es un acto de entrega, sino de desarme, y en esa vulnerabilidad reside la llave de la derrota. Cada relación, entonces, se convierte en un campo minado emocional donde el peligro mayor no es el rechazo del otro, sino la traición a uno mismo. Nos prometemos fidelidad eterna, pero a menudo somos los primeros en romper con nuestros propios valores, cediendo a la presión del afecto o el temor a la soledad. Este sacrificio silencioso se oculta bajo el velo del amor verdadero, pero es una derrota que arrastra el alma hacia la inercia donde el poder personal se desvanece en la sombra de otro. Sin embargo, en medio de esta tormenta interior, una luz parpadea tenue pero persistente, la llamada a la conciencia. Esa voz que nos recuerda que el amor no es un abismo sin fondo, sino un terreno donde se puede cultivar la fortaleza y el respeto propio. La clave está en reconocer que el amor saludable no obliga, no disminuye, no consume, más bien potencia, sostiene y libera. Pero para llegar a esa comprensión, primero debemos atravesar el fuego de la desilusión y el enfrentamiento con nuestras propias sombras. ¿Te has detenido a contemplar la diferencia entre amar con los ojos abiertos y entregarse al ciego impulso de la pasión? Maquiavelo enseñó que la estrategia no es solo para la política, sino también para el terreno emocional. Amar requiere inteligencia, un equilibrio delicado entre el deseo y la razón. Sin esa brújula interna corremos el riesgo de ser devorados por un amor que en lugar de elevarnos, nos hunde en la debilidad más profunda. Es una danza peligrosa donde la conciencia es el único refugio frente al caos del sentimiento. En última instancia, la trampa del amor reside en nuestra propia resistencia a ver la realidad tal y como es, y no como deseamos que sea. Nos aferramos a mitos y promesas que solo existen en el reino de la ilusión, olvidando que el amor más poderoso es aquel que nace del respeto a uno mismo y a la autonomía propia. Maquiavelo no cayó en esa trampa porque entendió que quien domina su propia mente no puede ser dominado por ningún amor insano. Y esa es la verdad que este video te invita a descubrir. Amar no debe ser sinónimo de perder el poder, sino de ganar la libertad. En el vértigo del amor malentendido, nos olvidamos de que la fuerza verdadera no reside en la intriga ciega, sino en la elección consciente. Amamos con la esperanza de llenar vacíos que ni siquiera reconocemos,
como si el otro pudiera ser el remedio a la fractura interna que nos habita. Maquiavelo sabía que el poder no se conquista entregando el propio, sino resistiendo la tentación de perderse en la ilusión. ¿Cuántas veces hemos sido prisioneros de un sentimiento disfrazado de salvación, cuando en realidad es nuestra caída más profunda? El dolor que nace de esta rendición no se mide en lágrimas, sino en silencios. Silencios que nos hablan sin palabras, que gritan en la noche cuando la soledad se vuelve insoportable. Nos convencemos de que la debilidad es parte del amor, un sacrificio necesario para la felicidad. Pero esa es la trampa. Creer que renunciar a nuestra fortaleza es un acto de amor. En ese abandono reside la semilla de nuestra desdicha, un ciclo donde la vulnerabilidad se convierte en dependencia, y la dependencia en pérdida de identidad. Pero, dentro del torbellino de emociones, la mente busca un ancla. Esa ancla es la conciencia despierta, la mirada crítica que cuestiona las narrativas heredadas y las falsas promesas que nos hicieron creer que amar duele. La batalla no está afuera, está dentro. Y ahí es donde Maquiavelo nos guía, en la guerra silenciosa contra la propia ingenuidad, en la estrategia para no ser consumidos por el fuego del deseo sin control, porque solo el que sabe dónde pisa puede evitar caer en la trampa. ¿Qué sucede cuando dejamos de lado las fantasías y enfrentamos el amor con los ojos abiertos? Descubrimos que no es una fuerza que nos derrota, sino un campo para crecer. Pero para llegar a esa tierra fértil, es necesario atravesar la oscuridad de la desilusión y aprender a reconocer los signos del amor que fortalece versus el que esclaviza. Es un aprendizaje que va más allá del corazón, que toca la mente y el espíritu, un proceso donde la claridad reemplaza a la confusión y la paz a la tormenta interna. Así, la trampa del amor pierde su poder cuando recuperamos la soberanía sobre nosotros mismos. No es negar el sentimiento, sino integrar la inteligencia emocional y la estrategia como escudo y espada. Maquiavelo nunca cayó en esa trampa, porque comprendió que el amor verdadero no anula, sino potencia. Que quien ama con sabiduría nunca es débil, sino invencible. Y ese es el despertar al que te invita esta experiencia. Un amor que no te consume, sino que te transforma en la mejor versión de ti mismo. Amar sin estrategia es entregarse a un mar embravecido sin timón, dejando que las olas decidan nuestro destino. La mayoría navega así, sin conciencia del abismo que acecha bajo la superficie del afecto. Maquiavelo observó con frialdad que el verdadero poder reside en la mente, que domina al corazón, y no en el corazón que gobierne a la mente. Cada decisión tomada desde la pasión ciega es una concesión al caos interno, una puerta abierta al dominio de fuerzas externas que buscan nuestra rendición. En ese descontrol, la identidad se disuelve en la otra persona, y con ella la fuerza que alguna vez nos definió. Nos acostumbramos a buscar en el reflejo del otro la validación que no nos damos a nosotros mismos, y en esa búsqueda constante perdemos la brújula interna. La trampa del amor se convierte entonces en un círculo vicioso, donde la dependencia crece al ritmo de la renuncia propia. Maquiavelo nunca ignoró que la dependencia es debilidad, y la debilidad, vulnerabilidad para ser manipulados. Sin embargo, la oscuridad no es el fin del camino. En el reconocimiento de nuestra propia sombra comienza la verdadera fortaleza. La conciencia despierta se convierte en el faro que ilumina el terreno peligroso del amor, señalando los falsos pasos y ofreciendo la posibilidad de elección consciente. No es la ausencia de emoción, sino la integración de la razón con el sentimiento lo que permite amar sin perder el poder. Este es el legado silencioso que Maquiavelo dejó para quienes desean sobrevivir y prosperar en el juego de las pasiones humanas. Y si el amor no es la entrega total, sino la alianza inteligente entre dos voluntades, si el poder no es sometimiento, sino respeto mutuo y autonomía preservada. Estas preguntas son el umbral hacia una nueva comprensión, donde la vulnerabilidad se transforma en fuerza y la pasión en sabiduría. La trampa del amor se disuelve cuando reconocemos que no somos meros objetos de afecto, sino sujetos activos con capacidad para decidir y dirigir nuestro destino emocional. Al final, la lección es clara, pero profunda. El amor que te hace débil no es amor, es ilusión, es esclavitud y la renuncia al poder más sagrado que posees,
el control sobre ti mismo. Maquiavelo nunca cayó en esa trampa porque sabía que quien ama con dominio propio no teme perder, porque nunca está realmente perdido. Y esa es la verdad que este viaje te invita a descubrir. Amar no es perder el poder, sino encontrarlo en la conciencia de uno mismo. El engaño más sutil del amor es hacernos creer que solo existe en la entrega absoluta, en la pérdida total de control. Nos han contado historias donde ceder es amar, donde la sumisión es prueba de pasión y el sacrificio, acto supremo. Pero ¿qué queda cuando solo somos sombras de nosotros mismos? Maquiavelo, en su mirada despiadada y fría, comprendió que el amor que se convierte en renuncia no es noble, sino peligroso. La fortaleza no nace de la debilidad, y la verdadera fuerza está en mantenerse entero, incluso cuando el corazón parece romperse. Cada vez que aceptamos menos de lo que merecemos, cada vez que ocultamos nuestras necesidades para no perder a quien amamos, estamos cayendo en una trampa mortal. No es amor, es miedo disfrazado de ternura. Y el miedo, a diferencia del amor, paraliza, encadena y apaga la luz interna que nos hace invencibles. La diferencia entre amar y caer en la trampa está en la conciencia que ponemos en nuestras decisiones, en la vigilancia constante contra la pérdida de nuestro poder personal. La paradoja que Maquiavelo nos presenta es inquietante. Amar es la experiencia más humana, pero también la que puede destruirnos si no mantenemos el control. No se trata de negar el sentimiento ni de apagar la pasión, sino de entender que el amor verdadero es un acto de equilibrio, donde la mente y el corazón se sostienen mutuamente. Cuando uno domina al otro, el equilibrio se rompe, y ahí surge la vulnerabilidad que tantos llaman destino inevitable. ¿Acaso no es tiempo de cuestionar esas ideas heredadas que glorifican el sufrimiento como parte del amor? De mirar con ojos nuevos y descubrir que amar no es perder, sino ganar. Que no es renunciar a la fuerza propia, sino ampliarla a través del vínculo sano y consciente. Esta comprensión no es sencilla. Requiere valentía para enfrentar el espejo que nos muestra nuestras sombras, miedos y deseos ocultos. Pero esa valentía es el precio para liberarnos de la trampa que nos ha mantenido débiles por tanto tiempo. Por esto este recorrido no es solo una reflexión, sino un llamado urgente a despertar. Maquiavelo nunca cayó en esa trampa, porque fue consciente del juego que se desplegaba en el terreno del amor. Y hoy, al compartir este conocimiento, la invitación es a que tú también tomes las riendas, que desactives la ilusión que te debilita y construyas un amor donde la libertad, la fuerza y la inteligencia sean las bases inabrancables. Porque amar no debe ser una condena, sino una victoria. Amar no es dejar de ser, sino volverse más. En ese proceso de crecimiento, el desafío más grande es no perderse en el espejismo de un amor que promete plenitud, pero exige sacrificio. La trampa está en confundir el apego con la entrega, la dependencia con la pasión y el miedo con el amor genuino. Maquiavelo comprendió que el verdadero poder en el amor reside en conservar la autonomía y la lucidez, incluso cuando el corazón grita por abandonarse. Porque solo quien mantiene el timón firme puede navegar en aguas turbulentas sin naufragar en la desesperación. ¿Acaso no es tiempo de cuestionar lo que te han contado sobre el amor? ¿De romper con los mitos que te han encadenado a una versión de ti mismo limitada y vulnerable? La invitación es clara. Despierta, toma el control y redefine lo que significa amar, porque el amor auténtico no es una prisión, sino un espacio de libertad compartida, donde cada uno conserva su poder y su voz. No es un camino fácil, ni cómodo, ni popular, pero es el único que lleva a la verdadera transformación. Maquiavelo nunca cayó en la trampa del amor débil porque entendió que la soberanía sobre uno mismo es la clave para amar sin perderse. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estás listo para liberarte y construir un amor que te fortalezca en lugar de debilitarte? El amor no se mide en entregas ciegas ni en sacrificios que consuman el alma. Se mide en la fortaleza con la que sostenemos nuestro ser frente al fuego de la pasión y el deseo. La trampa que muchos no ven es pensar que amar es sinónimo de renunciar al control, cuando en realidad es un acto supremo de poder mantenernos íntegros, completos y conscientes dentro del vínculo. Maquiavelo comprendió que el verdadero poder, en el amor, reside en conservar la autonomía y la lucidez, incluso cuando el corazón grita por abandonarse. Porque solo quien mantiene el timón firme puede navegar en aguas turbulentas sin naufragar en la desesperación. Es un equilibrio frágil y poderoso a la vez, donde el respeto por uno mismo se vuelve el cimiento para construir relaciones auténticas y duraderas. Romper con la ilusión de la entrega total es un acto de rebelión contra un sistema que glorifica la debilidad disfrazada de amor, y abrir la puerta a una nueva forma de amar que honra la libertad individual. No es fácil,
porque desafiar los mitos arraigados exige enfrentar el miedo más profundo, el temor a la soledad, al abandono, a no ser suficiente. Pero es precisamente en esa confrontación donde reside la oportunidad de renacer. Maquiavelo no solo enseñó estrategias de poder, sino también la necesidad de conocerse a uno mismo para no ser víctima de engaños emocionales. Amar con inteligencia es la forma más elevada de poder, porque transforma el amor en un espacio de crecimiento y no de destrucción. Así, la trampa del amor que nos hace débiles se disuelve cuando recuperamos la claridad y el control sobre nuestra vida emocional. Es un despertar que implica soltar las cadenas invisibles de las expectativas, los celos y las falsas creencias que nos anclan en la vulnerabilidad. Solo entonces podemos construir un amor que no nos consume, sino que nos eleva. Que no nos limita, sino que nos libera. Este viaje no termina aquí. Es solo el comienzo de una revolución interna donde el amor deja de ser una amenaza y se convierte en la fuerza más poderosa para transformar nuestra existencia. Maquiavelo nunca cayó en esa trampa porque supo que el verdadero amor es aquel que fortalece, que impulsa, que mantiene intacto el poder sagrado de ser uno mismo. Y ahora, la invitación es para ti. ¿Estás dispuesto a atravesar este camino y descubrir el amor que te hace invencible? Amar sin perderse es la lucha más noble y silenciosa que libramos cada día. Es un combate contra la inercia de creencias que nos enseñaron desde niños, que amar duele, que rendirse es amar, que sufrir es sinónimo de pasión. Maquiavelo observó con mirada penetrante que estas ideas no son verdades universales, sino trampas diseñadas para mantenernos atados a un ciclo donde la fortaleza se disuelve en la sumisión. La verdadera valentía no está en entregarse ciegamente, sino en mantener la lucidez, en conservar el poder de decidir quiénes somos aun cuando el amor nos desafía a abandonarnos. En cada gesto, en cada mirada, en cada palabra no dicha, se juega una batalla interna entre la necesidad de pertenecer y el imperativo de no perder la identidad. Amar no debería ser una renuncia a nosotros mismos, sino un acto consciente donde elegimos compartir nuestro poder, no regalarlo. El corazón puede ser una llamara poderosa, pero sin el timón de la razón, se convierte en incendio destructivo que consume todo a su paso. La trampa del amor débil es precisamente esa, permitir que el fuego interno se convierta en cenizas que los dejan vacíos y desorientados. Pero no todo está perdido. En el abismo donde muchos se pierden, algunos encuentran la fuerza para reinventarse, para transformar el dolor en sabiduría, la dependencia en autonomía, la confusión en claridad. Maquiavelo fue ese observador incansable que vio más allá de las máscaras y descubrió el juego invisible que mueve las emociones humanas. Su enseñanza no es un llamado a la frialdad, sino a la inteligencia emocional, a la estrategia que nos permite amar sin caer en la debilidad, a construir vínculos donde la libertad y el respeto son la base inquebrantable. Esta comprensión abre la puerta a un nuevo paradigma del amor, uno que no esclaviza, sino que libera, que no disminuye, sino que potencia, que no anula, sino que construye. Porque amar con poder no es contradictorio, es el camino hacia la plenitud verdadera. Y esa es la invitación que este viaje te hace, a abandonar la trampa, a despertar, a reclamar la soberanía sobre tu corazón y tu mente. Solo así podrás amar sin perderte, sin debilitarte, sin caer en el espejismo que tantos llamaron amor. La fragilidad que sientes cuando amas no es señal de nobleza, sino de que una pieza fundamental se ha desplazado dentro de ti. Es el equilibrio entre tu mente y tu corazón que se quiebra, permitiendo que la ilusión tome el control y te convierta en un prisionero invisible. Maquiavelo no cayó en esa trampa porque entendió que la verdadera fuerza radica en no perder el dominio de uno mismo, en mantener firme el timón aunque el mar se ponga tormentoso. Amar no significa hundirse, sino aprender a navegar con inteligencia y coraje. El poder que reside en quien sabe amar desde la conciencia es una fuerza que no se desgasta ni se diluye en el sufrimiento. Es un poder que surge cuando reconocemos nuestras sombras y nos negamos a ser esclavos de ellas. Cuestionar los relatos heredados sobre el amor es un acto de valentía que pocos están dispuestos a hacer, porque implica mirar dentro y enfrentar lo que hemos temido por mucho tiempo, nuestra vulnerabilidad y nuestros miedos más profundos. Pero esta mirada honesta también es la semilla de la libertad. La libertad de amar sin perderse, de conectar sin depender, de entregarse sin desvanecerse. La trampa del amor que te hace débil desaparece cuando entendemos que el amor auténtico no es un sacrificio sin sentido,
sino una construcción consciente que exige tanto inteligencia como pasión. Maquiavelo enseñó que el dominio propio es el fundamento de cualquier poder verdadero, incluso el que se ejerce en el terreno del corazón. Por eso este recorrido que estamos haciendo no es solo un despertar intelectual, sino una experiencia viva que busca transformar la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. No se trata de negar el amor ni de encerrarse en una fortaleza emocional, sino de aprender a amar con los ojos abiertos, con el corazón fuerte y la mente clara. Esa es la clave para no caer en la trampa que destruye, sino para construir un amor que fortalece y libera. Así, la pregunta final que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Estás dispuesto a desafiar lo que siempre te dijeron sobre el amor y asumir el poder de amarte a ti mismo primero? Porque solo desde ese lugar de soberanía interior podrás amar sin miedo, sin perderte, sin caer en la trampa que Maquiavelo vio y evitó. Esta es tu oportunidad para transformar el amor en la fuerza invencible que debería ser. La trampa del amor que nos hace débiles no está fuera de nosotros, está dentro, en las sombras que tememos enfrentar y en las verdades que evitamos aceptar. Es un laberinto psicológico donde se mezclan el deseo de ser amados y el miedo a perdernos, donde se construyen prisiones invisibles con las cadenas de la dependencia y la renuncia. Maquiavelo nunca cayó en esa trampa porque supo que la única manera de amar sin ser dominado es conservar la soberanía sobre el propio ser. Entender que el poder verdadero reside en el dominio interno, en la claridad y en la estrategia emocional. Cada vez que cedemos sin cuestionar, que aceptamos menos de lo que merecemos, que sacrificamos nuestra esencia por la ilusión de pertenecer, damos un paso más hacia esa debilidad que aparenta amor, pero que es esclavitud disfrazada. La verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de amar con los ojos abiertos, en la valentía de mantener el equilibrio entre la pasión y la razón, entre el deseo y la conciencia. Esta es la línea fina que separa el amor que construye del que destruye. Maquiavelo nos invita a una revolución interna, dejar atrás los mitos que glorifican el sufrimiento y abrazar una forma de amar que es acto de poder, no de sumisión. El amor entonces se convierte en un espacio de crecimiento mutuo en el que la libertad es el cimiento y el respeto, el lenguaje. Amar tu dominio propio es la única forma de evitar la trampa que tantas veces nos ha hecho débiles. Este conocimiento no es un simple consejo, es una llamada a despertar, a tomar las riendas de nuestra vida emocional y a construir relaciones que nos fortalezcan, en vez de debilitarnos. Porque amar no es perder el poder, sino encontrarlo en la conciencia y en la inteligencia emocional. Y en ese camino, Maquiavelo permanece como guía, recordándonos que el amor verdadero no se conquista renunciando a uno mismo, sino conservando el poder sagrado de ser y amar con fuerza y libertad. Ha llegado el momento de la verdad definitiva, ese instante en que todas las dudas se convierten en revelaciones y quien escucha comprende que lo aprendido no es solo teoría, sino un llamado vivo a la transformación. Maquiavelo no nos abandona en las sombras del amor débil porque nos entrega la llave para romper esa prisión invisible, el poder de la conciencia sobre uno mismo. Amar no es debilidad, es el arte de fortalecer el alma, de mantener el dominio incluso cuando el corazón quiere perderse. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el peso y la tensión de estas palabras, sabes que ya no puedes ignorar la trampa en la que tantos caen. La decisión es solo tuya. Seguir en el ciclo de la sumisión emocional o asumir el control absoluto de tu propia historia afectiva. El amor que te debilita es una ilusión seducente, una mentira que debe ser desenmascarada para que puedas vivir la verdadera libertad. No se trata de renunciar al sentimiento, sino de dominarlo. De construir relaciones que no te hagan menos, sino más. La fuerza de Maquiavelo reside precisamente en esa lucidez, el coraje de amar sin perder la autonomía, la capacidad de elegir quién ser incluso frente a la pasión más avasalladora. Y esa elección es el acto de poder más grande que puedes realizar. Permítete esa revolución interna. Libérate de las cadenas invisibles y redescubre el amor como una fuerza que eleva, fortalece y transforma. Porque el amor verdadero no es la prisión que muchos creen, sino la libertad conquistada por quien no teme ser íntegro, incluso amando. Ahora, tu viaje comienza, y será tan grandioso como tu voluntad de no caer en ninguna trampa jamás.